Bien, chicos, bienvenido a los ejercicios de práctica para el examen del tercer parcial. Vamos a empezar con los intervalos de confianza para los distintos casos. Recuerden que los intervalos de confianza depende mucho de la información que queramos medir. En algunos casos vamos a medir un parámetro, una variable cuantitativa, como el peso de una persona, la temperatura ambiente. Son variables o parámetros que se pueden medir fácilmente, ¿no? Necesitamos generalmente algún instrumento, pero podemos establecer una medición puntual de, de eso que queremos saber. Y en otros casos, lo que queremos medir son las proporciones, ¿sí? Sería una especie de medición de atributos, ¿no? ¿Qué tal si queremos medir de una muestra de canicas, las canicas que son de color verde? O, como vimos en un ejemplo pasado, la muestra de los trabajadores de una empresa que han tomado un curso en específico, ¿sí? Entonces, estamos midiendo la característica, si la tienen o no. Entonces, no es un métrico o no es un parámetro que podamos medir fácilmente. Simplemente medimos si tienen o no la característica que estamos deseando o que estamos probando. Entonces, partiendo de esto, pues es que vamos a trabajar con los intervalos de confianza. Recuerden, los intervalos de confianza es para establecer un métrico con una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y precisamente está basado en los parámetros que queremos medir. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cada uno y vamos a empezar con este. Dice, el valor de las acciones en la bolsa de la empresa Tesla se han comportado con una distribución normal por varios meses. Es decir, aquí no hay em, una tendencia, ¿no? De subir o bajar, simplemente se han estado subiendo y bajando de forma eh, constante. No hay una tendencia clara en esos meses, ¿no? Entonces se puede decir que se comporta de forma normal y nos dice que el promedio del valor de las acciones es de $3,371, con una desviación estándar de $241,17. Y luego nos presenta los últimos 13 periodos, no sé si sean meses o semanas, supongo que son meses. Se presentan los últimos meses y pues nos está presentando el valor de las acciones al término de ese periodo. Y nos dice que se desea establecer un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 97% para la media del valor de las acciones de Tesla. Es decir, con estos datos que tenemos aquí, queremos hacer una estimación de cómo se va a estar comportando de forma general todas las acciones de Tesla. Entonces, estas las podemos tomar y ya sabemos que tenemos la muestra. Aquí está el periodo mensual y este sería el valor de las acciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos establecer esto precisamente.
Y aquí tenemos una media específica. Necesitamos establecer un intervalo de confianza en donde demos dos valores, uno mínimo y uno máximo, y decir que dentro de esos dos valores, la mayoría vaya, tenemos una probabilidad de que dentro de esos valores caiga la media de las acciones de Tesla de forma general. Es decir, en base a esta muestra, podemos hablar de que las acciones van a estar o van a rondar con un nivel de confianza dentro de esos dos valores. Bueno, pero ¿cómo lo calculamos? Pues para eso necesitamos calcular o determinar. Antes que calcular, necesitamos determinar qué tipo de intervalo estamos buscando y qué tipo de eh, parámetro estadístico vamos a utilizar para esta prueba. En este caso, como es un intervalo de confianza para una media de la población con distribución normal, tenemos dos situaciones o dos casos específicos. El primero es cuando tenemos una muestra mayor a 30 datos y el segundo caso es cuando tenemos una muestra menor a 30 datos. Dado que son dos situaciones diferentes, y aquí tenemos una muestra de cuántos datos, tenemos una muestra de 13 datos. Aquí están, son estos 13. Del 1 al 13. Este es nuestro tamaño de la muestra. Después estamos viendo que obviamente la muestra es menor que 30, por lo que, pues es un caso específico, tenemos que utilizar el parámetro de t-de-student para determinar ese intervalo de confianza. Entonces, puesto que el tamaño de la muestra es menor que 30, se debe usar t-de-student para determinar el intervalo de confianza. Ok. Entonces ya sabemos que vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula es la que va a venir en eh, en el formulario para el examen. Y pues más precisamente, aquí están estos dos ya separados. Bueno, voy a copiarlos y pegarlos por separado para determinar el valor inferior. Vamos a usar esta fórmula. Para determinar el valor superior, vamos a usar esta fórmula. Esto es exactamente lo mismo que esto. Este es esta parte que está aquí. Aquí están los parámetros. Y este es esta parte que está aquí. ¿Sí? Este menos y este más, es decir, estos símbolos que están aquí, nos quiere decir que la media de este lado va a ser la inferior, el valor negativo, y la media de este lado con el valor positivo va a ser la media superior. Es decir, aquí vamos a determinar una media inferior y una media superior. ¿Cuál es la media? Bueno, todavía no la calculamos. Vamos a determinar cuál es la media de la muestra. ¿Cuál es la media de la muestra? Muy sencillo. Pues no es nada más que el promedio de los valores de las acciones, de los 13 datos
que estamos analizando. Entonces tenemos la media de 3.371 que ya la teníamos aquí en el ejercicio, ya no la había proporcionado, y nos dice que la desviación estándar es de 241.17. Entonces vamos a ver si es cierto que la desviación estándar de la muestra es ese valor. ¿Cómo la calculamos? La fórmula es desbest M. ¿Por qué M? Porque es de la muestra. En inglés sería desbest S por sample. Entonces, de los mismos datos que estamos analizando, son 13 datos y aquí nos da la desviación estándar, 241.17, que efectivamente, ¿de qué estamos hablando? De dólares. Esa sería la media y la desviación estándar de nuestra muestra. Entonces, esta media es esta precisamente, 3.371 dólares. Entonces, ¿qué queremos aquí encontrar? Queremos encontrar una X testada. Vaya, vamos a usar esta que está aquí. Vamos a disminuirle un poquito el tamaño. Vamos a encontrar aquí una X testada. Una X testada mínima. Válgame. Voy a utilizar los símbolos de aquí. Una X testada mínima o inferior. Y voy a encontrar o buscar una X testada superior. Y precisamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, utilizando estas fórmulas con esta media. ¿Qué nos dice la fórmula? Dice que agarremos la media y le restemos un valor de t. El parámetro t necesitamos encontrarlo. ¿Y en base a qué lo vamos a encontrar? Al nivel de confianza. Y eso lo vamos a multiplicar por s sobre raíz cuadrada de n. Ya tenemos s y tenemos n. ¿Qué nos falta encontrar? Pues t. El valor de t, que sería de alfa sobre 2, que está aquí, de alfa sobre 2. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, lo vamos a encontrar con esta formulita que está aquí y los grados de libertad. Estas dos formulitas. ¿En base a qué están estas formulitas? Bueno, están basadas en el nivel de significancia y en los grados de libertad. Eso todavía no lo calculamos. En los grados de libertad y en el nivel de significancia, que este sería alfa. ¿Y alfa cómo lo calculamos? Con respecto al nivel de significancia y al nivel de confianza, perdón. Y aquí en el problema nos decía, se debe establecer un intervalo de confianza con un nivel de confianza de 97%, 97%, lo cual quiere decir que el nivel de significancia o alfa es 1 menos ese 97%. Y precisamente aquí tenemos alfa sobre 2, pero no se utiliza alfa sobre 2.
Se utiliza el valor de alfa directo. Los grados de libertad es n, y n menos 1. Esos serían los grados de libertad. Entonces, ¿cómo calculamos alfa, el parámetro t de alfa sobre 2? Este parámetro, que necesitamos es distribución t inversa de alfa, alfa directamente, coma, los grados de libertad. Los grados de libertad es n menos 1. Y aquí está este valor de t de alfa sobre 2. ¿Sí? A ver, este valor nunca nos va a dar negativo, pero tenemos que entender cómo funciona. En la T de Student, Excel encuentra ese valor de alfa sobre 2, que sería este valor de alfa sobre 2. Este alfa sobre 2 sería 1.5%. 1.5%. ¿Qué quiere decir ese 1.5%? Bueno, lo que quiere decir ese 1.5% es que establecimos en base a este nivel de confianza, que es 97%, dos áreas. Dentro de una curva con una distribución T de student que sabemos que es igual a la normal, pero es un poquito más ancha, los datos se dispersan un poquito más. Si fuera una normal, se vería algo así, mucho más angostita, algo así, ¿sí? Pero como estamos analizando una distribución T, pues se ve de esta forma. Entonces estamos analizando un nivel de confianza del 97%, por lo tanto nos quedan alfa sobre 2 de 1.5 de un lado, un área. Esto es como si fuera el área, esta que está aquí pintada en rojo, de 1.5%. Y acá tenemos otra área de 1.5% también en rojo. Total que la sumatoria de todos estos porcentajes tiene que ser igual al 100%, que sería toda el área que está debajo de la curva de la distribución T de Student. Entonces, con este nivel de confianza, nosotros establecemos estos límites, este y este. Y en esos límites, nuestro valor de T va a ser de 2.4607. El asunto es que, como saben, los valores de T aquí al centro o el valor de T en la media es igual a 0. Y los valores de T a la derecha son positivos y a la izquierda son negativos. Y entre más a la derecha son más positivos y entre más a la izquierda son más negativos. Entonces, este valor que está encontrando es dada las áreas que están aquí. Está dividido entre 2. Lo divide automáticamente Excel. Por eso no dividimos aquí alfa entre 2. ¿Sí? Lo divide automáticamente. Entonces lo que estamos haciendo es determinando que aquí, en esta línea, hay un valor de T, que sería este 2.46, pero puesto que está del lado izquierdo, sería la T negativa. Y de aquí tenemos otro valor de T del lado derecho, pero sabemos también que la distribución T de Student es simétrica.
Y si tenemos la misma área aquí y la misma área acá, obviamente el valor de t es el mismo, solo que uno es negativo, en este caso aquí, y otro es positivo, en este caso aquí. Es por eso que en la fórmula tenemos un valor negativo y un positivo, porque nos referimos a que este valor que tenemos aquí es el valor que está del lado izquierdo y este es el valor que está del lado derecho. Aquí la fórmula entra directo, puesto que aquí no tenemos dos valores de t, ¿sí? Aquí el valor de t no puede salir positivo por ningún motivo, dada la forma en que Excel extrae este dato, este. Pero nosotros sabemos que esta funciona para ambos lados y esta sería para esta t, este valor, 2.46. 2.4607. Y para este lado tendríamos la misma t, pero negativa. ¿Sí? ¿Qué es eso a lo que hacemos referencia aquí? A este negativo y a este positivo. Quiere decir que vamos a utilizar la t positiva y aquí vamos a utilizar la t negativa. ¿Ok? Entonces, vamos a calcularlos. Vamos a calcular estos valores. ¿Qué valores vamos a calcular? La media inferior y la media superior. Bueno, ¿cómo calculamos? Pues este sería para la inferior y este sería para la superior. ¿Qué dice la fórmula? Bueno, es la media, que aquí ya la tenemos, es esta media. Para la inferior es el menos t de alfa sobre 2, que ya lo hemos calculado, que multiplica a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n o del tamaño de la muestra, que en este caso es 13. Y tenemos la fórmula. Quiere decir que hay un valor inferior. ¿Cómo lo comprobamos? Si la media es 3.371, obviamente que la media inferior tiene que ser menor que esto. Entonces tenemos que es 3.206 y efectivamente sí es menor. ¿Cómo calculamos la superior? Bueno, la superior nos dice que es la media más el valor de t de alfa sobre 2 por s por s, aquí voy a poner el paréntesis, sobre la raíz cuadrada de la muestra. Aquí está. Y aquí, si aquí estamos buscando una X, una media superior, pues tiene que ser mayor que el valor de la media. Entonces, aquí ya tenemos un rango, ¿sí? Quiere decir que dentro de esta muestra, con esta muestra, podemos hacer una estimación por intervalos con un nivel de confianza del 97% y que esos valores para esa media van a estar entre 3.206.41 y 3.535.59.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? De dólares. De dólares. Entonces, podemos estimar, en conclusión, podemos estimar que la media del valor de las acciones de Tesla están entre 3.206.41 y 5.535.59 dólares, con un nivel de confianza del 97%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como solo estamos trabajando con una muestra y queremos determinar o estimar el de la población total, es decir, el de todos los valores de las acciones, puesto que se ha venido comportando con una distribución normal, podemos decir que el valor de las acciones de Tesla está entre estos dos valores. Aquí me equivoqué. Aquí es 3.535. Aquí está, 3.535, con una probabilidad del 97% de que eso suceda. ¿Sí? Entonces, esta sería la conclusión de este ejercicio. Ahí está. ¿Qué sucede? Bueno, pues que aquí tenemos ya esos valores. Este es para esta X inferior. Vamos a dejarlo en 16. Aquí tenemos esa X inferior. Y luego aquí teníamos esta media que es 3.371. Esta media aquí. Y luego teníamos una superior de 3.535, 3.535.59. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que está bien? A ver, si esta es la media y hay la misma distancia de aquí a aquí y de aquí a aquí, que eso lo establecimos con las alfas y el valor de t, si restamos este a este, debería ser lo mismo que si restamos este a este. Entonces, aquí está la media, 3.371. Entonces, si restamos este a este, nos tendría que salir exactamente lo mismo que si restamos este a este. Y aquí está la comprobación, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplo de cómo podemos hacer un intervalo de confianza para la media de una población en base a una muestra pequeña, es decir, menor de 30 datos. Entonces, ahorita seguimos con el siguiente ejercicio, muchachos. Gracias.